Hola, hola, ¿qué tal? Mi nombre es César Daniel Martínez Torres. Soy un alumno de la Facultad de Ciencias Químicas de la carrera de Ingeniería en Química del grupo 003. Mm, Pertenezco al equipo 7 de la materia de Química General. El día de hoy realizaré una exposición y estoy a punto de comenzar. Permítanme compartir la presentación. Listo. Pertenezco a la Universidad Autónoma de Nuevo León. Y mi equipo está conformado por Lozano González, Miranda Gabriela, Márquez Basurto, Yeray Emanuel, su servidor Martínez Torres César Daniel, Mejía Lorea, Priscila Yareli y finalmente Montelongo Montoya Oscar. Siguiente diapositiva. En esta presentación hablaremos sobre algunas definiciones. Una de estas es enlace químico, que es la fuerza responsable de la unión estable entre los iones o átomos que forman un compuesto químico. Existen varios tipos de enlace. Están el covalente, el iónico y el metálico. Cada uno de estos se diferencia por algunas de sus características. Por ejemplo, el covalente es cuando dos átomos comparten uno o más pares de electrones en su última órbita. El iónico se debe a las interacciones electrostáticas entre los iones que pueden formarse por la transferencia de uno o más electrones de un átomo o grupo de átomos a otro. El metálico se da únicamente entre átomos metálicos de un mismo elemento, por lo general constituyen estructuras sólidas sumamente compactas. Siguiente diapositiva. Otra definición es la geometría molecular, la cual es la disposición tridimensional de los átomos que conforman una molécula. Muy importante conocer correctamente la geometría de una molécula, ya que está relacionada directamente con la mayoría de las propiedades físicas y químicas, por ejemplo, punto de ebullición, densidad, solubilidad, entre otros. Tenemos un ejemplo aquí en la parte inferior derecha de un átomo de carbono con 4 de hidrógeno. Teoría RPSB. Si conocemos la estructura de Lewis de una molécula, podemos predecir su geometría utilizando la teoría de repulsión de pares electrónicos de la capa de valencia. Esta teoría se basa en el hecho que los electrones tienden a repelerse entre sí por similitud de cargas. Por tal motivo, las orbitales que contienen a los electrones se orientan de tal forma que queden los más alejados entre sí. En la teoría de enlace de valencia esta es otra definición, en la cual son las orbitales moleculares se forman por solapamiento de los orbitales atómicos. Otra característica es que para un mejor solapamiento de los orbitales atómicos de partida, estos deben tener un tamaño y energías parecidas, así como una estructura espaciales adecuadas. Y finalmente, la simetría de los orbitales moleculares formados depende de los orbitales atómicos que participen en el enlace y de la forma en que se solapan. Siguiente, orbitales moléculas sigma, o aquí tenemos su simbología. Los orbitales atómicos se solapan frontalmente y se producen un único solapamiento de las respectivas nubes electrónicas. Tiene un eje de simetría con respecto a la línea que une los dos núcleos. Lamento esa pausa. Una rotación con respecto a dicho eje no produce ningún cambio. La máxima probabilidad de encontrar a los electrones en este tipo de orbitales se concentra entre los dos núcleos fundamentalmente. Aquí tenemos algunos tipos de los orbitales moleculares sigma. Se pueden distinguir por este tipo de puntitos naranjas. Tenemos superposición de orbitales S, orbital molecular sigma, superposición de orbitales S y P, orbital molecular sigma, superposición de orbitales P y P y orbital molecular sigma. En la izquierda es como normalmente se verían y en la derecha es de forma orbital molecular sigma. Siguiente diapositiva. Orbital molecular es pi, con su simbología de pi.
Los orbitales atómicos se solapan lateralmente y se producen dos o más solapamientos de las respectivas nubes electrónicas. Existe un plano nodal de simetría que incluye a los núcleos y la máxima probabilidad de encontrar a los electrones en el orbital molecular formado no se concentra entre los núcleos. Tenemos superposición de orbitales pi y orbital molecular pi. Eh, Ahora procederemos a explicar cómo dibujar la estructura de Lewis con 4 sencillos pasos. Disculpen, creo que son 3. Sí, mi error. 3 pasos. ¿Cómo dibujar la estructura de Lewis? Primer paso. Y para este ejemplo utilizaremos el ion amonio, que es NH4 positivo, catión. Paso 1. Dibujar estructura de Lewis. Para esto tienes que seguir 5 pasos dentro de este mismo paso. El primer paso sería determinar todos los electrones de valencia de la molécula. El segundo paso sería identificar el átomo central y los terminales. Tercer paso, enlazar los átomos con enlaces simples. Cuarto paso, completar los octetos de los átomos terminales y después los centrales. Quinto paso, si todavía no se han completado los octetos, forman enlaces múltiples con los electrones solitarios restantes. Aquí tenemos el dibujo, que es la estructura de Lewis del ion amonio. Tenemos al átomo de nitrógeno en el centro y a su alrededor tenemos los otros átomos de hidrógeno. Tenemos 4 respectivamente, cumpliendo con sus reglas del octeto, con la excepción de que el hidrógeno forma parte de las únicas excepciones que no completan un octeto. Y siguiente paso. Paso 2. Realizar geometría molecular. ¿Cómo realizar la geometría molecular? Primer paso. Dibujar la estructura de Lewis de la molécula o ion. Segundo paso, determinar el número total de pares electrónicos que rodean al átomo central y establecer si son pares de enlace, PE, o pares no enlazantes, solitarios, PS. Tercer paso, tratar los dobles enlaces y triples enlaces como si fueran sencillos. Cuarto paso, considerar que si existen varias estructuras resonantes, el modelo se aplica a una de ellas. Quinto paso, determinar la geometría de distribución de pares de electrones mediante el método de repulsión. Sexto paso, determinar la geometría molecular basándose en las posiciones de los átomos enlazados. Hola, buenos días. Soy uno de los integrantes del equipo de química. Soy Yeray Manuel. El día de hoy vengo a hablarles acerca de uno de los, si no, sin mejores simuladores, sino el que más completo está, o uno de los que más sencillos o más simples de entender, para comprender mejor cómo una molécula puede ser representada ya sea por su geometría molecular o dominio de electrones. Simplemente nos buscamos esta página, el cual tiene su historial de tener simuladores interactivos. Como podemos ver aquí el nombre de la página, y simplemente tenemos que ir al enlace que aparece aquí arriba y podremos ir a descargar el programa. Sencillamente, a ese sí de simple, no tiene más complejidad, y el programa no pesa más que unos cuantos megabytes, cosa que no va a afectar a tu dispositivo. Bien, abriendo el programa tendremos, nos saldrá esta imagen, este simulador, el cual, como podemos ver, vemos los tipos de enlace simple, doble o triples, enlaces no enlazantes, representados pues en la geometría molecular o en el dominio, más que nada, y pues las opciones de enseñar pares simples o enlaces de los ángulos de enlace. Bueno, en esta ocasión, el compuesto molecular, que fue uno de los pasos que nuestro compañero César fue el que nos introdujo o nos explicó cómo más que nada se resolvía
el compuesto molecular del ion amonio por el medio de la estructura de Lewis, y yo vengo a explicarles, o más que nada a enseñarles, cómo es que está representado mediante el uso de uno de los simuladores. Bien, como bien sabemos, el ion amonio carece, bueno, más que nada no carece, sino que necesita de un electrón para que pueda, estar estable. Entonces, el ion amonio contiene un átomo de nitrógeno, que será el que está representado en el centro, tanto en la estructura de Lewis como aquí en la geometría, y 4 átomos de hidrógeno a su alrededor. Como bien sabemos, cada átomo de hidrógeno, o el elemento de hidrógeno, contiene un electrón de valencia, en tanto que el nitrógeno en su capa de valencias tiene 3. O bien, en la tabla podemos observar que pertenece al grupo 3. Entonces, al realizar este tipo de representación en la estructura de Lewis, vemos que efectivamente no cumple la regla del octeto. Entonces, lo llenamos de enlaces simples, que los que vienen siendo alrededor es los átomos de hidrógeno. ¿Sí? ¿Cómo no? O sea, como carece, no, o sea, es un compuesto molecular que carece carece de electrones o le hace falta en electrones, no podemos ponerles electrones no enlazantes, más que nada porque todos sus electrones ya están siendo utilizados. Entonces, bueno, de esta forma quedaría representado la molécula de ion amonio con sus 4 átomos de hidrógeno alrededor y el átomo de nitrógeno en el centro. Ahora bien, podemos este simulador, como bien repito, es un excelente simulador. Como podemos ver aquí abajo, nos representa, nos da en sí el nombre de la molécula, y, o sea, la geometría molecular y el dominio electrónico al que pertenece. Nada más necesitaremos de dar clic al recuadro que aparece aquí y nos va a mostrar el nombre de la geometría molecular, que viene siendo una tetraédrica. Ahora, el dominio de los electrones viene siendo igualmente una tetraédrica, ya que no tiene pares de electrones no enlazantes. Ahora bien, vuelvo a repetir, es un excelente simulador y muy sencillo. Simplemente nomás tienes que saber inglés o un inglés básico, porque también, como pueden ver en la parte de opciones, nos puede mostrar los ángulos de enlace. Fíjense bien qué tal, cómo este simulador nos representa correctamente cómo está representado los ángulos de enlace. Como bien recordamos, un enlace tiene una distancia de 109.5 grados, como nos mencionó César en la presentación, en los átomos de hidrógeno. Todos sus lados, todos sus enlaces representan lo mismo. Bien, esto sería todo para el compuesto molecular del ion amonio. Quisiera agregar unas cosas más sobre que deberían descargar deberían de tener este simulador. Nos venimos a la parte de aquí abajo y nos aparece otra sección que aparecen moléculas reales, y el simulador ya nos da moléculas reales de algún compuesto. En este caso nos iremos a la molécula de agua. Como podemos observar, la molécula de agua contiene, pues, en el centro el átomo de oxígeno, y a sus lados los 2 átomos de hidrógeno. Ahora, como recordaremos, en la estructura de Lewis de la molécula de agua, contiene 4 electrones no enlazantes y se representan de manera de estos globitos, como podemos observar, estos 2 globitos, y que a mi parecer está muy interesante y muy interactivo. Como pueden ver, vemos los 2 electrones aquí, y de igual manera podemos ver sus nombres, la geometría molecular y el dominio de electrones.
Y esos son el límite de las moléculas que nos ofrece este simulador. Como bien les recuerdo, es un excelente simulador y que les puede servir bastante bien. Bueno, eso sería todo por mí. Por mi parte, esto sería todo por mi parte y a continuación les estaría hablando César acerca de otros pasos y conclusiones acerca de el trabajo. ¿Qué pasa con los átomos centrales que poseen pares libres y pares no enlaces? En tales casos se debe considerar a los pares libres para saber la orientación que tendrán los orbitales. Sin embargo, cuando terminamos la geometría, los pares libres no se deben de considerar. Esto es algo muy importante de recalcar, ya que la geometría solo está determinada por los átomos que conforman una molécula. El número de coordinación del nitrógeno es 4, como ejemplo. Por tanto, los 4 átomos unidos querrán separarse lo máximo posible en ángulos. Esto significa los ángulos. Orientarse hacia los vértices de un cuadrado los separaría 90 grados, pero mejor resulta orientarse hacia los vértices de un tetraedro, ya que en este caso los átomos de hidrógeno estarán separados entre ellos 109,5 grados. En consecuencia, la geometría del ion amonio es tetraédrica. Aquí tenemos la ejemplificación en un dibujo de los 109,5 grados del ángulo entre el átomo de hidrógeno con el otro átomo de hidrógeno, dándonos así una forma tetraédrica. Finalmente, paso 3. Determinar polaridad, hibridación. Determinar polaridad. Otra cosa muy importante y que es un error muy común es que en los iones no tiene sentido determinar polaridad, porque los iones ya tienen una carga eléctrica neta. No es la separación de una fracción de la carga de un electrón, como en el caso de las moléculas, en las cuales determina la formación de un dipolo. Nota que si uno quisiera determinar la polaridad del ion amonio de la misma forma que lo hace para una molécula, llegaría al absurdo de decir que no es polar, cuando tiene una carga eléctrica neta. Determinar hibridación. La hibridación de orbitales atómicos fue postulada por Pauli en el 1931 para poder explicar la geometría experimental determinada para algunas moléculas. Sucede cuando se combinan, disculpen, esto sucede cuando se combinan varios orbitales atómicos para formar otros orbitales con la misma energía y mayor estabilidad. Las hibridaciones, en el caso de los compuestos orgánicos, son entre el carbono y los átomos que lo rodean, y estos enlaces son los que le van a dar la geometría a la molécula. Cabe destacar que el átomo que se hibrida es el átomo central. Los otros átomos enlazados a este se enlazarán generalmente con su orbital atómico correspondiente sin hibridar. Aquí tenemos el ejemplo de la hibridación sp3. Perdone. Para darle la forma tetraédrica a las orbitales de la capa externa, 2s, 2px, 2py, 2pz se mezclan para formar 4 orbitales híbridos, sp3, porque se configuraron un orbital s y 3p. El ion amonio observa que la hibridación del átomo de nitrógeno es sp3. Aquí tenemos con los enlaces sigma, otros dos enlaces sigma alrededor de la molécula y en el ion amonio con sp3. Y finalmente las referencias de donde obtuvimos toda nuestra información para la presentación y agradecemos su atención. Gracias por todo.